Bienvenidos a esta nueva transmisión. Estoy muy contenta porque podemos estar nuevamente reunidas estudiando nuestro libro Más allá del espejo, descubriendo esta inteligencia espiritual que Dios ha puesto delante de nosotros a través de su palabra, a través del estudio de su palabra y cómo a través de convivir juntas en amor vamos a estar creciendo. El día de hoy vamos a comenzar nuestro capítulo, más bien. Vamos a terminar el capítulo 3 que comenzamos a estudiar la semana pasada. Es la segunda parte de Estrena una nueva manera de pensar. Y la verdad es que sí nos quedamos con ganas la semana pasada para seguir eh, estudiando esta parte que tiene que ver con esos patrones de pensamiento que luego tenemos en nuestra mente. Y así es que Vamos a comenzar antes que nada con una oración pidiéndole al Señor que Él dirija este estudio y que nos permita estar atentas a lo que Él quiere decirnos en esta tarde y vamos a disponernos para que Él nos hable. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Padre, por este tiempo que nos permites de estar juntas. Gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Gracias porque queremos seguir en este territorio, Señor, de la sabiduría. Queremos conocerte más, queremos experimentarte, queremos que tú hables a cada una de nosotras, Señor, que hables a nuestras vidas, que nos confrontes con lo que debemos ser confrontadas, Señor, que nos animes en aquellas cosas que estamos haciendo bien y que también, Señor, tu palabra no vuelva vacía, que estemos dispuestas a escucharte, Señor, y si es necesario realizar cambios, que así lo hagamos. Gracias por este tiempo en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pues como bien les digo, estoy muy contenta porque nuevamente es viernes. Creo que es como de mis días favoritos de la semana porque podemos estar conectadas juntas, porque sé que vamos a seguir aprendiendo, porque tenemos grandes cosas que Dios quiere decirnos. Y pues para quienes no habían estado conectadas en las reuniones anteriores, vamos a hacer un pequeño resumen. Espero no tardarme nadita de nada. ¿Qué hemos estado estudiando? Bueno, lo primero que vimos fue el territorio de la sabiduría, un territorio hermoso. Después estuvimos hablando del territorio de la necedad. Ese territorio no nos gustó, dijimos que es horrible, lo queríamos hacer a un lado, pero en ese estudio estuvimos hablando acerca de la mujer necia de los proverbios y también hablamos un tanto de la mujer sabia de los proverbios. Y todas levantábamos nuestra mano diciendo, yo quiero ser esa mujer sabia, ¿verdad? Y la semana pasada hablamos de cómo vivir en ese precioso territorio de la sabiduría. Y nos dimos cuenta que básicamente, y el enfoque principal, deriva de nuestra relación íntima y personal con Dios. De allí parte todo, el temor de Jehová. Y el temor de Jehová tiene que ver con nuestra relación en la que nosotras reconocemos, más bien, le reconocemos a Él como el creador, como el soberano y como el dueño de nuestras vidas. Y entonces, al reconocerlo, le adoramos, le obedecemos y nos cobijamos bajo sus alas. O sea, nos sentimos seguras porque tenemos identidad y al tener identidad, entonces eso nos ayuda a encontrar paz y a tener la seguridad de quiénes somos porque sabemos quién es Él. Entonces, al saber cuál es el primer, el, el principio para encontrarnos en ese territorio de la sabiduría, entonces necesitamos hacer algo, ¿verdad? Sabemos que queremos nos impactó ese territorio, ahora queremos buscar cómo poder obtenerlo y es a través de esta relación. ¿Y cómo podemos tener esa relación? Pues tenemos un secreto, ¿verdad? Realizar ese pedido de sabiduría, reconociendo primeramente nuestra necesidad, reconociendo que a quien se la estoy pidiendo es el único quien realmente me la puede dar. Y en el estudio también estuvimos viendo que Él es el único que nos la puede dar y vimos que al realizar ese pedido, eh, pues ya de por sí estamos dando como ese primer paso de sabiduría.
porque al realizar el pedido estamos reconociendo a nuestro Dios. Y entonces necesitamos hacerlo a través de la oración. La oración no es solamente que nosotros hablamos, sino que somos escuchadas y sabemos que vamos a tener respuesta. Eh, Dios nos está ofreciendo sabiduría y nosotros podemos decidir sin temor, bueno, nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que de su cuenta corre que la vamos a recibir. Eso fue lo que hemos estado estudiando en estas últimas semanas, estas últimas 3 semanas, y el día de hoy vamos a ver esta segunda parte pues, de este bosquejo que les acabo de dar en cuanto a estrenar esta nueva manera de pensar. Y pensando en una nueva manera de pensar, el día de hoy quiero que nos adentremos en 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 algo que me pareció muy curioso, porque fíjense, el día de hoy yo venía en carretera y, pues ya saben, uno de copiloto normalmente tiende a frenar con las manos, ¿verdad? A decir: ese sí pasa, el otro no", ¿verdad? Porque como que digo, no es que nosotros estemos al volante, pero a veces reaccionamos como si estuviéramos en el volante, ¿verdad? Y entonces, llegó un momento en el que veníamos en el coche, todo iba muy bien, pero mi esposo hizo algo en el volante y yo volteo a ver y me doy cuenta que él apretó un botón y con ese botón le dijo al coche a qué velocidad quería ir durante el trayecto. ¡Ay, qué padre!, ¿no? ¿Qué es eso? Pues es el piloto automático. Y pensando en eso, justamente yo dije: "Ay, pues qué linda manera de poder empezar mi tema", porque el enfoque que quiero que le demos el día de hoy a nuestro estudio tiene que ver con cambiar el piloto automático de nuestra vida. Para cambiar nuestra vida, nosotras debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Detrás de todo lo que nosotros hacemos hay un pensamiento. Cada comportamiento es motivado por una creencia y cada acción es incitada por una actitud. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, entonces nos podemos dar cuenta que normalmente reaccionamos y, y respondemos a todo lo que pasa a nuestro alrededor casi en piloto automático. Yo les comentaba la semana pasada a las hermanas que me acordé cuando yo recién me casé, yo estaba todavía estudiando en la universidad, y en una ocasión fui a la universidad, saliendo de la universidad, me subí al camión, yo según iba hacia mi casa, cuando me doy cuenta, no iba a mi casa, iba a casa de mis papás, mi casa ya era otra. ¿Por qué? Porque estaba yo en piloto automático, lo que estaba acostumbrada a hacer, de repente tenía que cambiarlo porque mi dirección había cambiado, pero muchas veces tendemos a actuar de manera, este, inconsciente porque estamos en piloto automático. Y entonces debemos de tener mucho cuidado con esto, porque normalmente en nuestra vida tendemos a hacer esto. Hemos estado estudiando cómo Dios ha ido revelando desde hace muchísimos años, antes de que los psicólogos lo pudieran entender. Ten cuidado con lo que piensas. Tu vida está formada por tus pensamientos. Así que de aquí la importancia de estrenar esta nueva manera renovada de pensar. ¿Y cuál es esta nueva manera renovada de pensar? Pues la manera de pensar que Dios ha creado y sembrado en nosotros, ¿cómo? A través de su palabra, solamente a través de su palabra. ¿Y cómo puedo decirte que Él ha sembrado una nueva manera de pensar en nosotros? ¿Qué te parece si me acompañas a buscar lo que dice la Biblia en este Primera de Corintios 2:16? Primera de Corintios 2:16, y te lo voy a compartir aquí en pantalla, para que puedas leerlo junto conmigo si no tienes tu Biblia cerca. Este, Primera de Corintios 2:16 dice: porque quien conoció, perdón, es que me apareció un, ok.
Porque ¿quién conoció la mente de Cristo? Más bien, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Es Dios mismo el que ha sembrado en nosotros esa nueva manera de pensar. ¿Por qué? Porque Él ha ido creando en nosotros eh, un nuevo estilo. Él ha ido creando en nosotros, Él ha ido sembrando en nosotros verdades que han ido renovando nuestra manera de pensar. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos el término griego que tiene que ver con una palabra que es muy peculiar. Esta palabra griega es metanoia, que significa cambio de mente. Para los griegos, esta palabra se usaba para una situación en que una persona se encontraba en un trayecto y durante ese trayecto había sido necesario volverse del camino en que se andaba y era necesario tomar otra dirección. Es esta palabra que se traduce en todo el Nuevo Testamento como la palabra arrepentimiento, metanoia. En los tiempos de los primeros cristianos se decía del que se convertía a Cristo y que había experimentado una profunda metanoia. Es decir, que al convertirse, él estaba estrenando el cristiano estaba estrenando una nueva manera de pensar. Entonces podemos entender muy claramente con este versículo que probablemente nosotros tenemos esos patrones de pensamiento que desde pequeño hemos sido condicionados a pensar. Y eso es lo que siempre vamos a producir. Lo que hemos sido enseñados desde pequeños, pues es lo mismo que vamos a producir cuando un pensamiento llega a nuestra mente. Es el camino como en una carretera. Siempre tomamos la misma ruta, como yo les decía, ¿no? ¿Cuáles son esos patrones de pensamiento? Bueno, pues son como, como, eh, yo se los voy a poner acá, les voy a poner, como una carretera. Aquí les estoy poniendo una carretera en donde, si ustedes se fijan allí, hay muchos lugares por donde van los coches, ¿verdad? Tenemos una carretera del lado derecho y luego ahí hay una que va curveando y entonces se juntan y demás, pero cada una te lleva a cierto lugar. Este, pues de esta manera, de la misma manera, es el camino en la que una carretera siempre, o sea, tú, tú sabes cuál es el camino para llegar más rápido a tu casa y casi siempre tomas el mismo camino. El día de hoy vamos a hablar de los patrones del pensamiento. Para ser sabias, nosotras necesitamos estrenar nuevos patrones de pensamiento. Un patrón de pensamiento es un marco fijo de referencia al cual nos ajustamos, bueno, más bien, al cual ajustamos nuestra manera de pensar. Nuestras acciones y nuestras reacciones siempre van a estar determinadas por nuestros patrones de pensamiento. Y esto es algo que nos debe de quedar muy claro. Por eso es tan importante pensar sabiamente para poder vivir sabiamente. La forma en la que trabaja el cerebro se puede describir como una red. No sé si alcanzaron a ver hace ratito que yo les ponía esta imagen. Este, Aquí podemos ver un cerebro, ¿no? Y en este cerebro vemos muchos puntitos de colores. Eh, Cuando te puedes dar cuenta que cada puntito está conectado entre sí de alguna manera, lo podemos entender que esta es la manera en la que nosotros pensamos. Un cerebro es como una red. La arquitectura de esta red se forma por conexiones, asociaciones entre neuronas. Asociaciones, disculpen que estoy un poco trabada el día de hoy, pero las asociaciones neuronales forman lo que nosotros llamamos ideas o pensamientos. Las redes de pensamientos se van organizando de diversos niveles, formando los patrones de pensamiento. Para poderlo entender de una manera muy sencilla, podemos comparar los patrones de pensamiento como un árbol. Aquí les pongo un árbol. Aquí está un cerebro, bueno, una persona, ay, perdón, está una persona y aquí podemos ver que dentro del cerebro hay un árbol.
¿verdad? Podemos entenderlo muy claramente de esta manera. ¿Por qué? Porque el tronco representa el pensamiento principal. Las ramas y las hojas representan esos pensamientos secundarios que surgen de esa idea principal. Y es ahí de donde nosotros partimos. Podemos entender también la forma como funciona el cerebro como un sistema de carreteras, que era lo que les decía yo hace un momento, ¿verdad? ¿Cuál es el sistema de carreteras? Pues es eh, en el que, donde, por donde más circulamos por la vida, más bien, por donde más circulamos es esa vía de pensamiento. Es como esa manera en la que nosotros reforzamos la manera en la que respondemos. ¿Por qué? Porque está siendo, pues de alguna manera se está habilitando la potencialización que permite que nosotros almacenemos dicha información en la memoria a largo plazo. Por ejemplo, un hábito. Es un patrón de pensamiento que se ha repetido lo suficiente para enviarse a la memoria de largo plazo y también se envía al subconsciente. Como por ejemplo, las creencias sobre las cuales nos basamos nuestros comportamientos, esos son patrones de pensamiento. Entonces, podemos entenderlo de una manera muy clara. Cuando tú le quieres enseñar a un niño a multiplicar, ¿qué es lo que haces? La repetición. 2 por 2, ya dale, bueno, a mí, yo me aprendí las tablas de multiplicar porque mi papá me cantaba una canción. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y así, ¿no? Y cada uno y bueno, y era una cancioncita que mi papá nos cantaba. Y después, casi, si me la cantaba al revés, yo ya me la sabía porque traía yo el tonito que utilizaba mi papá. Y a la fecha, yo me acuerdo de la voz de mi papá que está diciendo 4 por 2, 8, ¿no? O sea, el tono que mi papá utilizaba está tan grabado en mi mente que cada vez que yo voy a hacer una multiplicación, a mi mente llega ese sonido de manera instantánea. De modo que la realidad no es algo que recibimos tal cual es, sino algo que construimos y organizamos de forma activa, de acuerdo a esos patrones de pensamiento. Y esto encierra la paradoja de que todo lo que percibes y concibes es necesariamente la consecuencia de tus propios modos y medios de percepción y concepción. Entonces, parece una clase de psicología o una clase acá muy avanzada, pero no, realmente, si nos damos cuenta, ¿cómo son los patrones de pensamiento? Ay, disculpen las que no están casadas, ¿verdad? Aquí les puse dos imágenes. Podemos pensar en el varón, ¿verdad? Bueno, del lado izquierdo tenemos a un neandertal, que es parte de la realidad, ¿no? O sea, no es que el varón sea un neandertal, sí tiene aromas, tiene sonidos, gruñidos, y podemos pensar, sí, los varones son neandertales, ¿verdad? Tienen sus reacciones, pero podríamos estar enfrascadas nada más en pensar, el varón es un neandertal. O tenemos la otra parte de la moneda, ¿verdad? Pensamos en el varón, en el superhéroe, ¿verdad? Yo aquí les iba a poner una imagen de mi esposo, pero la verdad es que ya no me dio tiempo. El, el miércoles, mi esposo se subió, bueno, mi esposo traía su sudadera de el Capitán América y a un niño se le voló un frisbee y mi esposo lo caché en infraganti, le tomé una foto arriba del árbol, allí trepado en el árbol, intentando bajar el frisbee. Bueno, para mí, el superhéroe, ¿verdad? En ese momento. Eh, pero ¿a poco no nos pasa? Estamos en casa y mientras estamos nosotras solas, nosotros abrimos todos los frascos, solucionamos todos los problemas, pero llega el superhéroe y el frasco queda trabado. Y entonces, ahí está el superhéroe que puede abrir todos los frascos, ¿verdad? Bueno, pero muchas veces tendemos a enfrascarnos en un solo pensamiento, pero no significa que eso sea la realidad completa. Definitivamente no. Cuando nosotros entendemos que, eh, pues, hay incluso creencias acerca de nosotras mismas que pueden hacer que nuestro pensamiento esté equivocado. Por ejemplo,
qué tipo de pensamiento es un pensamiento equivocado, que no es una realidad y que muchas veces nosotras mismas tendemos a alimentar. Bueno, pues déjame decirte que hay muchos de estos pensamientos que muchas veces dejamos que se aniden en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuáles son este tipo de pensamientos? Bueno, por ejemplo, podríamos pensar en el pensamiento de soy una víctima o debo ser perfecta o debo sacrificarme para ser amada o no soy suficientemente buena. Estos son patrones de pensamientos que nos llevan a una serie más de ideas que determinan nuestras actitudes e incluso nuestras predisposiciones y comportamientos. Este, Cuando nosotros nos damos cuenta que muchas veces tendemos a tener esas ideas preconcebidas de las cosas que podrían pensarse como una realidad, tristemente no lo son. Por ejemplo, también en el estudio que estuve realizando, me encontré con un estudio que se hizo en el que a varias personas se les, se les dio un acertijo. Este acertijo decía lo siguiente, este, ah, déjenme ver si lo tengo por acá, porque sí me gustaría compartirles, este, no, no me va a dar tiempo. Eh, Una persona le pregunta a los que están allí, les dice, bueno, hay un señor y su hijo van en un coche, van en el coche y mientras van en el coche tienen un grave accidente. En este accidente el padre muere y al hijo lo tienen que llevar urgentemente al hospital porque necesita una operación de emergencia. Cuando llegan al hospital, mandan llamarle a una eminencia médica que venga a valorar el caso. La eminencia médica llega al cuarto y cuando está delante del joven que sufrió el accidente, eh, ah, la eminencia médica dice, no puedo operarlo, necesita una operación, pero no puedo operarlo porque es mi hijo. ¿Por qué no puede operarlo? ¿Alguien puede responder esto? La gran mayoría de las personas decía, bueno, no es que no puede ser verdad, porque pues el padre murió. No, pues es que seguramente una persona responde, bueno, es que probablemente el padre era el padre porque era el sacerdote de la iglesia y entonces por eso, el que venía en el coche era el sacerdote de la iglesia y por eso no pudo, no le pudo ayudar. Otra persona dijo, no, pues es que probablemente, este, era adoptado. Y entonces surgen varias maneras de pensar. Pero, ¿cuál es la respuesta a todo esto? La eminencia médica es la madre. Y déjame decirte, no significa que la manera en la que tú razonaste sea incorrecta. Lo que pasa es que son ciertos patrones de pensamientos los que generan que nuestro pensamiento eh, asocie eminencia médica es un varón. ¿Por qué? No porque sea la totalidad o porque sea esa la realidad, porque sabemos e incluso aquí en este lugar en donde estamos conectadas hay varias mujeres que son médicos y seguramente ustedes sí han de haber dicho, pues es que sí, es la mamá, ¿no? Pero probablemente la gran mayoría de la gente responde, no, pues es que no puede ser porque el papá murió. Déjame decirte que incluso las mujeres que son feministas de hueso colorado llegan a responder de la misma manera, ¿no? Pues es que no hay manera porque el padre murió. Eh, ¿Por qué? Porque son patrones de pensamientos con los cuales crecimos. Y eso no significa que estemos mal, significa que son como estas tendencias que el cerebro tiende a resolver de manera inmediata. Por eso les decía al principio, es necesario que cambiemos el piloto automático. Entonces, eh,
Definitivamente, de los patrones de pensamiento van a derivar nuestras conductas, van a derivar nuestros comportamientos, va a derivar la manera en la que yo soy, mi relación con otras personas, mi autoestima, mi identidad, mi realización, mi forma de ver la vida. Entonces, de que para ser sabia, ¿cuál es la importancia? Pues aquí el punto es que nosotros dispongamos nuestra vida a quebrantar todos aquellos patrones de pensamiento que son antiguos y que no me están ayudando a enfocar mi vida en la realidad de lo que Dios me dice que yo soy. Y yo te puedo decir de manera muy peculiar, como les decía hace un ratito, ¿verdad? Pues muchas veces tendemos a pensar, bueno, es que soy una víctima o yo no puedo. Ese tipo de pensamientos, ¿cómo los podemos cambiar a las verdades que encontramos en la palabra de Dios? Teniendo una relación íntima y personal con Dios. Desde que el ser humano es concebido hasta su adolescencia, su mente está formando patrones de pensamiento que le van a servir en la edad adulta para tomar decisiones, para resolver problemas, para generar nuevas ideas. Pero es necesario que esos patrones de pensamiento estén bien enfocados. Eso no significa que un adulto no sea capaz de formar nuevos patrones de pensamiento e incluso romper patrones que ya fueron establecidos. Sin embargo, un cerebro adulto, en mayor medida, toma los caminos conocidos de su sistema cerebral y esta situación del ser humano adulto lo hace recurrir preferencialmente a los patrones de pensamiento que ya han sido establecidos, a diferencia del pensamiento de un niño, que en gran parte de las ocasiones, su cerebro recibe información y la recibe como si fuera nueva, la procesa por nuevos caminos y entonces él empieza desde pequeño a generar estas nuevas redes que le van ayudando a conectar sus pensamientos para poder generar el tronco que veíamos al principio, ¿no? Ese tronco que está en nuestro cerebro, que le da la raíz, bueno, que es como la raíz de todos aquellos pensamientos, reacciones y maneras de pensar. Tal vez por eso Jesús nos dijo a nosotros que si no somos como niños, no íbamos a entrar en el reino de los cielos, porque es necesario que nosotras aprendamos que tenemos nuevas maneras eh, de poder entender lo que está pasando a nuestro alrededor, porque podemos enfocarnos en lo que Dios dice. Los neurólogos pueden explicar la manera en la que un adulto abandona un patrón de pensamiento antiguo y comienza uno nuevo, es cuando llega un conocimiento nuevo de manera abrupta y de esta manera le sorprende y le da sentido una nueva realidad. Y la hermana Yani en el libro nos comenta una historia, la historia de Isaac Newton. La historia de Isaac Newton es quien elaboró la teoría de la relatividad y de la gravedad. Si recordamos ese momento en el que él está, bueno, si tú no leíste el libro, probablemente conozcas la historia. Y si no la conoces, Isaac Newton estaba descansando debajo de la sombra de un árbol. Cuando él estaba descansando debajo de la sombra de un árbol, de repente una manzana le cae en la cabeza. Y entonces, cuando él recibe el golpe en la cabeza por una manzana, a este evento se le conoce como el manzanazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegó a su vida una nueva manera en la que él entendió el por qué la manzana estaba cayendo del árbol. Dijo, es que la manzana está cayendo del árbol porque es atraída por la tierra. Y entonces él empieza a crear una nueva manera de pensar, de acuerdo, por esta circunstancia que le cayó de repente un manzanazo en la cabeza. Este, entonces, el cerebro es un regalo maravilloso de parte de Dios con un potencial extraordinario. Hay todo un mundo de posibilidades que no hemos estrenado, mucho territorio por construir dentro de nuestra propia cabeza, siendo nuestra forma de pensar un sistema físico basado en neuronas que, conectadas entre ellas, este, podrían eh, se podría pensar que es imposible estrenar nuevos patrones de pensamiento, pero nos damos cuenta de que no es cierto. Sí hay, sí hay
cosas que nos ayudan a que se generen nuevas redes de pensamiento. Y definitivamente es cierto, una persona adulta suele formar pocas nuevas conexiones entre todas sus neuronas, si lo comparáramos con un niño, a menos que lleguen estímulos que lleguen a nuestro cerebro por puntos de donde normalmente no se estaban recibiendo. Esta última situación puede ser provocada por la llegada abrupta de una condición inesperada que cambia las percepciones. Y podemos decir que cuando nosotros conocimos a Jesucristo, es el momento en el que nosotros recibimos ese manzanazo como lo recibió Isaac Newton, ¿verdad? Porque la manzana para Isaac Newton funcionó como un estímulo que le hizo concebir una nueva manera de pensar. De la misma manera, nosotras podríamos decir que eh, para nuestra vida nos llegó un manzanazo cuando creímos en el Señor, cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, cuando le dice a los creyentes de Corintios y de cualquier otro lugar, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha concebido una nueva manera de pensar y entonces podemos decir, para los creyentes en Cristo, creer en Cristo es el gran manzanazo que irrumpió nuestra manera de pensar, quebrantando la antigua manera en la que nosotras concebíamos la vida, concebíamos todo nuestro entorno y incluso llegábamos a concebir a otras personas e incluso nos concebíamos a nosotras mismas. Cristo es el árbol de nuestra vida. Yo te lo voy a poner de la siguiente manera. Déjame ver si tengo aquí la imagen. Aquí la tengo. Este, ¿De qué manera nosotros podríamos pensar entonces que es una nueva manera de pensar? Pues definitivamente cuando nosotros podemos entender que Cristo es esta nueva manera de pensar. Y aquí te voy a poner esta imagen. Es un cerebro nuevamente, un árbol, pero ¿cuál es la raíz? La cruz. La cruz. Definitivamente, cuando nosotras conocemos al Señor Jesucristo, nuestra manera de pensar cambia completamente. Conceptos que se convierten en la base de donde van a surgir, bueno, los conceptos que encontramos en la palabra de Dios nos van a ayudar a que en nuestra manera de pensar surjan nuevos patrones de pensamiento. Pero definitivamente, todo esto es cuando nosotros creemos en Cristo que está operando en nosotros ese milagro en nuestra vida. Nosotros nacemos espiritualmente de nuevo. Es cuando tenemos ese encuentro con el Señor, volvemos a nacer. Tenemos una nueva naturaleza, una nueva mente, una nueva manera de pensar. Y entonces estrenamos mente y pensamos a través de Cristo. Es decir, experimentamos, nosotros podemos decir que experimentamos una metanoia, esa palabra que veíamos al principio, ¿verdad? La sabiduría está entonces a nuestro alcance. Por eso, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, porque ese nuevo patrón de pensamiento es el temor de Dios. Esa clase de relacionarnos eh, va a ser el nuevo principio que va a forjarse en nuestro cerebro y va a ser el tronco de un nuevo árbol de pensamientos. Y entonces vamos a poder adquirir pensamientos sabios, pensamientos inteligentes, pensamientos inteligentes, pensamientos acertados, pensamientos efectivos que van a emanar de nuestra relación con Dios. No son pensamientos que son aislados, sino toda una red de pensamientos que parten de uno que es angular. Y este, aparte de ser angular, es básico, con el que cada nuevo pensamiento se va a ir relacionando. Estos nuevos patrones de pensamiento se van a procesar a través de una lógica superior. ¿Recuerdan que hemos hablado de la lógica superior? ¿Cuál es esa lógica superior? La fe. La fe. Para ser sabias es necesario incentivar este nuevo campo mental que probablemente en algunas ocasiones está sin estrenar y es este nuevo patrón de pensamiento. ¿Y cuál es? La fe. Hay un versículo que todas conocemos que dice, no os conforméis
a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos renovarnos constantemente y renovarnos con esta manera de que nuestra manera de pensar sea transformada, que ya no estemos en piloto automático, que todo lo pasemos por este filtro que es la palabra de Dios. Estrenar esta manera sabia de pensar es desarrollar una forma de pensamiento que es creativo, es decir, uno que no se sujeta a esos antiguos patrones de pensamiento, sino que forma nuevas conexiones neuronales, armando nuevas combinaciones de ideas para cumplir metas y llenar necesidades. El pensamiento creativo ve la realidad de una forma diferente, analiza las situaciones o problemas de una manera innovadora y halla respuestas y soluciones novedosas, útiles, más productivas, más efectivas que los procedimientos que anteriormente nosotras estábamos acostumbradas a utilizar. Y déjame decirte, los resultados son asombrosos. Cuando nosotros nos damos cuenta que muchas veces tendemos a responder, incluso en nuestro diario vivir, de manera inmediata, debemos de, en algún momento de nuestra vida, poner un freno y querer hacer un filtro para decir, hey, ese patrón no me ha servido. En las ocasiones anteriores he querido resolver esta situación de esta manera y no he llegado a algo positivo. Bueno, pues el corazón del pensamiento lateral creativo, eh, hay una persona que se llama De Bono, creo. Esta persona decía que está en la posibilidad de cambiar en cualquier momento la perspectiva desde la cual se analizan los acontecimientos para observar cómo se ve el problema desde una perspectiva diferente. Este, cuando, cuando nosotros podemos entender que una prueba o que una circunstancia es, es una oportunidad para que nosotros podamos entender y ver las cosas de una manera diferente, la verdad es que provoca en nosotros hasta hasta provoca paz y provoca tranquilidad. Es como cuando yo pongo en perspectiva la circunstancia en la que me encuentro. Esta circunstancia la puedo utilizar, la puedo ver de 2 maneras. Una piedra en el camino, ¿verdad? No sigan cantándola, pero la puedo ver como una piedra en el camino. Una piedra me puede ayudar a 2 cosas, a tropezarme y caerme y rasparme y sentirme fatal, o me puede ayudar, o la puedo utilizar como un escalón, y a través de este escalón me ayuda a visualizar la circunstancia, el problema, la situación en la que me encuentro desde una perspectiva completamente diferente. Y entonces puedo ver que puedo desarrollar una forma de pensamiento que puede ser crítico. ¿A qué me refiero con crítico? Es un pensamiento que sabe analizar y además puede pensar. Puede ser también un pensamiento que es deliberativo. ¿A qué me refiero con deliberativo? Que sabe juzgar las cosas, que puede ponerlo en una balanza, ¿ok? Un pensamiento que es reflexivo y además que es práctico. Es como un proceso mediante el cual se parte de la verdad divina utilizando el conocimiento y la inteligencia para llegar a la posición más razonable y justificada sobre una situación. ¿Para qué? Aquí podemos encontrarnos con esta pregunta. ¿Para qué pensar como antes si esa manera de pensar no me está ayudando? Lo que nos permite encontrar soluciones a los problemas definitivamente tiene que ver con el cambio de comportamiento, cambio de actitud, que sea un cambio de actitud que sea positivo, que también involucre el control de mis emociones. Definitivamente le doy tantas gracias a Dios porque previo a este libro estuvimos estudiando el fruto del Espíritu y definitivamente puedo ver cómo todo está conectado, ¿verdad? Para que yo pueda tener ese fruto del Espíritu necesito estar arraigado a Dios, necesito permanecer en Él. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. ¿Y cuál es este fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y definitivamente cuando nosotros vemos
este fruto, nos damos, Hola, ¿cómo estás? nos damos cuenta que cuando podemos ver este fruto, eh, es cuando tenemos esta capacidad de sincronizarnos al mantenernos cerca de nuestro Creador, cerca de nuestro Señor. Eh, Lo que nos permite encontrar soluciones a estos problemas son estas maneras diferentes de pensar. Esto solo es posible y real cuando encuentra su explicación y su causa en que nuestro pensamiento no solo se compone de los elementos físicos, neuronas y conexiones, sino que va más allá del componente material para encontrarnos con el sustento en el aspecto espiritual que nos conforman, en donde la conciencia, el raciocinio y la voluntad intervienen para darle forma a nuestro pensamiento. Y creo que esto es algo que nos puede quedar muy claro. Cuando nosotros decidimos eh, enfocarnos en el Señor, nosotros podemos entender que la voluntad, que la conciencia y el raciocinio definitivamente necesita ser intervenido por un pensamiento que tenga que ver con lo que Dios dice de mí, lo que Dios ha sembrado en su palabra y son promesas que yo me puedo, eh, adjudicar o que yo me puedo, que yo puedo decir, esta promesa es para mí, ¿verdad? Definitivamente tiene que ver con una nueva manera de pensar, una nueva manera en la que yo me percibo a mí misma. Eh, Hay otro versículo que yo creo que todas conocemos que dice, este, aquí lo tengo, viene en 2 de Corintios 5:17. Espero que la pantalla se mueva como yo quiero. Aquí está. De modo que que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estrena una nueva manera de pensar. Ahora, tristemente, persiste en nosotros la vieja manera de pensar. Por eso en ocasiones llegamos a tener esa lucha entre lo viejo contra lo nuevo, la vieja manera de pensar y la nueva manera de pensar, ¿verdad? Cuando podemos pensar en la vieja manera y la vieja, lo dejamos en la vieja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces aflora el yo, ¿verdad? Ah, ya dile el lilianazo. Sí, definitivamente. Muchas veces dejamos que el viejo yo se aferre a esos patrones de pensamiento y no dejamos que la nueva naturaleza que Dios mismo ha sembrado en nosotros sea la que salga, ¿verdad? Tenemos que reconocer que siempre vamos a tener y que siempre vamos a sostener patrones de pensamiento negativos que emanan de esa falta de sabiduría, de la antigua naturaleza, como le llama Pablo, tales como la negatividad, el egoísmo, actitud defensiva u ofensiva, el, como bien conocido, el volteo de la tortilla, de eso hablaremos en otro momento, el materialismo, la incredulidad, el temor, el enojo, la autoconmiseración, la rebeldía, etcétera. Esos que nos han metido en tantos problemas, en tantos líos. Nuestra vieja naturaleza se resiste a renovar y ¿qué es lo que hacen? Pretenden continuar reproduciendo esos antiguos patrones de pensamiento de los que estamos a los que estamos aferrados, ¿verdad? E insiste en que los utilicemos, que utilicemos esos viejos enfoques, esas viejas estrategias, que nos enfoquemos en todo aquello que no nos está sirviendo. Estrenar una nueva manera de pensar es cambiar ese pensamiento automático, que genera en nosotros una acción-reacción, por otro, que sea una respuesta alternativa a nuestra percepción de la realidad. Definitivamente necesitamos eh, enfocarnos en lo que Dios quiere para nosotros, enfocarnos en la verdad que emana de su palabra. Nuestra vieja naturaleza y nuestra antigua manera de pensar se resisten a la renovación
y pretenden continuar produciendo en nosotros esos antiguos patrones. Es decir, nuestro pensamiento insiste en utilizar viejos enfoques, viejas estrategias, viejos procedimientos, viejos comportamientos para abordar viejas y nuevas situaciones, viejos y nuevos problemas. Por eso Pablo nos exhorta, también aquí tengo el versículo. Pablo nos exhorta en Efesios 4, del 17 al 24. Esto pues digo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y ahí viene el punto clave. Despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué lindos versículos. Las dos naturalezas persisten en nosotros, el viejo hombre o la vieja mujer, con sus vanidades, negatividades, esclavitudes, rencores, complejos, prejuicios, mitos, insensateces y todas sus mañas. Pero ahora tenemos la capacidad de derribar todos esos patrones de pensamiento y cambiarlos por la maravillosa verdad de Dios que nos llena de sabiduría. Ahora nosotras tenemos la oportunidad de estrenar una, una manera sabia de pensar. Y déjame terminar con este versículo. Este versículo creo que a la mayoría de nosotros ha impactado en nuestra vida porque lo hemos visto como parte de nuestra realidad. El Señor en su palabra nos dice, podemos decir bueno, como dice este versículo, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de sus hijos. Qué hermoso versículo que nos ayuda a entender que estoy pasando por un problema, pero la verdad de Dios que me dice, Dios va a guardar en completa paz, porque mi pensamiento está perseverando en sus verdades, porque está mi pensamiento en esta circunstancia tan complicada, tan difícil, pero voy a confiar en el Señor. Y podemos decir, yo le digo a mi mente y a mi corazón, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de mi vida. Definitivamente necesitamos reflexionar en esos patrones de pensamiento que muchas veces se arraigan a nuestra vida. Necesitamos reflexionar. Por ejemplo, podemos pensar en lo que les decía al principio, ¿verdad? Podríamos pensar en ese pensamiento, soy una víctima. ¿Qué va a generar el pensamiento, soy una víctima? Desánimo, eh, descontrol, gan- sin ganas de querer luchar. Quiero que todos estén volcados a mí, que haya gente que esté al pendiente de mí porque soy una víctima. Pero estoy pasando por una circunstancia complicada y en lugar de ponerme como víctima, ¿qué te parece si pudiéramos pensar en Jehová es mi pastor, nada me faltará? Mi pensamiento cambia. Definitivamente, la circunstancia es la misma, pero me puedo enfocar en soy una víctima o me puedo enfocar en Jehová es mi pastor y nada me faltará. La situación es la misma, pero mi enfoque debe estar en su palabra, en mi relación con el Señor, en despojarme en lo que Él dice que es para mí. Él me dice, sí, estás pasando por una circunstancia difícil, pero no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Ah! Mi perspectiva cambia. Cuando estoy pasando por una enfermedad, eh, estoy pasando por una carencia económica, entonces no puedo, no hay manera de solucionarlo. O puedo decir, ¿hay algo imposible para Dios? Y entonces puedo decir, porque para Dios no hay nada imposible. Eh,
mi vida está en sus manos. Cuando yo puedo visualizar la misma circunstancia en un enfoque distinto, entonces definitivamente podemos decir lo que dice este versículo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mi enfoque no está en la circunstancia, mi enfoque no está en lo que yo puedo hacer, mi enfoque no está en lo que yo puedo hacer para solucionar, no está en lo que mi esposo, mis hijos, mi entorno puede hacer para poder encontrar una solución. Mi enfoque está en que yo confío en que Dios está detrás de todo y Él le va a dar dirección a cada uno de mis pasos y Él va a estar conmigo todos los días porque Él así lo prometió. Queremos estrenar una nueva manera de pensar. Creo que todas estamos dispuestas a levantar la mano, ¿verdad? Queremos decirle, Señor, sí, yo quiero no conformarme a este siglo, no conformarme a las ideas que este mundo quiere traer a mi mente, que me dicen que, que el enfoque está en lo que yo puedo hacer, que mi enfoque está en lo que yo puedo percibir o en lo que los demás pueden darme, ¿no? Mi enfoque está en lo que Dios me dice, en lo que Dios ha sembrado con su palabra, con sus promesas, con las verdades que puedo encontrar aquí y en mi comunión íntima con Él y personal diaria. Algo que es maravilloso que estuvimos estudiando en esto, eh, en este capítulo. Necesitamos saber que el principio emana del temor de Jehová y que este principio lo podemos solucionar haciendo nuestro pedido. ¿Y cuál es este pedido? Platícalo con Dios. Dile, lo necesito. Reconoce tu necesidad. Y en ese reconocimiento el Señor te dice, pídeme. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Él te la va a dar y no te lo va a reprochar, te lo va a dar. Y todas aquellas cosas que tú estás poniendo en lista, Señor, si tú me dijeras, eh, si tú en este momento llegaras y me dijeras, ¿qué es lo que quieres? Probablemente en mi lista estaría, pues, salud, economía, la unidad de mi familia. Si yo me enfocara más en pensar en las cosas que yo quisiera y me enfocara en pedirte sabiduría, seguramente estas van a ser solucionadas. Porque cuando yo busque sabiduría de Dios, yo busque esa comunión contigo, entonces mi relación con las demás personas va a mejorar. También mi economía, Dios me va a ayudar a tomar mejores decisiones. En cuanto a mi salud, Dios me va a ayudar a ser firme para cuidarme, para estar atenta de esos pequeños detalles que en ocasiones dejo pasar. Definitivamente necesito tener comunión con Dios y esto me va a ayudar a tener nuevas perspectivas, me va a ayudar a tomar nuevos caminos para poder resolver la circunstancia que sigue siendo la misma, pero mi enfoque va a estar depositado en el lugar correcto, porque te puedo asegurar que tú vas a poder decir, el Señor me está guardando en completa paz, porque mi pensamiento está perseverando en Él, que fue lo que vimos en el estudio pasado. ¿Quieres dar fruto? Necesitas permanecer, necesitas seguir al Señor. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos seguir al Señor. Queremos aferrarnos a su voluntad y a lo que Él nos quiere enseñar a través de su palabra. Así es que te invito a que allí en donde estés, hagas esta oración conmigo y le pidas, Señor, gracias, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, somos confrontadas. A través de ella podemos entender, Señor, lo que tú quieres de nosotros, Señor. Tú quieres realizar en nosotros esa metanoia, Señor, ese arrepentimiento de nuestra manera de pensar a un nuevo pensamiento, Señor. Que ese pensamiento que antes traíamos de cosas que no traían bendición a nuestra vida,
pueda ser cambiado por las verdades que encontramos en tu palabra, al conocerte, al, al estar cerca de ti. Gracias te doy por cada una de mis hermanas que están conectadas en esta tarde, que están de manera presencial. Gracias, Señor, porque tú has escuchado nuestro corazón, nuestro pensamiento y sabías que necesitábamos esta palabra. Nosotras nos reconocemos necesitadas de tu sabiduría. Necesitamos que tú le des dirección a nuestra vida, Señor. Y queremos pedirte que nosotras estemos dispuestas a escucharte en cada momento. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos queremos poner en tus manos para que renueves nuestra mente todos los días. E incluso renueves nuestros pensamientos cuando estamos a punto de poner el piloto automático. Te pedimos que nos ayudes a renovarnos, que estemos dispuestas para tu servicio y para tu obra. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pues a todas las que estaban conectadas, están conectadas por internet, nos vemos la próxima semana. Sigan leyendo, sigan en comunión con el Señor y no dejen de conectarse. Me encantaría leerles si pueden escribir y nos vemos. Dios les bendiga. Ahora detenemos. Ay, perdón, no se va a detener grabación. Nos vemos.